Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida, especialmente a quienes hoy nos están visitando por primera vez. Quiero invitarles a que busquen su Biblia y nos acompañen al Nuevo Testamento, para que lleguemos a la carta de Santiago, capítulo 1. Bien, como ustedes saben, empezamos la semana pasada haciendo un estudio de esta epístola de Santiago y hemos titulado esta serie Hacedores de la Verdad. Yo creo que al final todos vamos a estar de acuerdo con el título de la serie. Lo que Santiago busca es ayudarnos a entender cómo practicar la fe. Y esto lo hizo con los primeros hermanos. Y también es un mensaje que nos ayuda a nosotros a edificarnos en la fe. Quería esta mañana empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes eh, sintieron se sintieron vencedores eh, o sintieron gozo al vencer una tentación? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron gozo al vencer una tentación? ¿Cómo se sienten cuando vencen una tentación? ¿Sienten gozo? ¿Hay algo? ¿Se sienten alegres? ¿Sí? Ya casi la gente no comparte este tipo de cosas, ¿cierto? No parecen bendiciones hoy día, no las compartimos, no hacemos de eso una charla. Es muy poco lo que uno escucha decir a las personas. Yo titulé este mensaje Bienaventurado el que soporta la tentación. Bienaventurado el que soporta la tentación. Yo estaba pensando cuándo fue la primera vez que me ocurrió esto, que sentí o me di cuenta que había vencido por primera vez una tentación. Y fue justamente el día que regresaba del campamento en el que el Señor me salvó. Estuve ahí 3 días en un campamento escuchando la palabra de Dios y eh, me di cuenta que era un pecador que necesitaba a Cristo, entregué mi vida a Cristo. Esto fue hace eh, como 25 años ya, era un pelado. Y, y recuerdo mucho que los líderes me decían, la prueba está allá, afuera, la prueba está allá. Yo había experimentado una alegría, un gozo que no entendía lo que estaba pasando. Honestamente yo no entendía todo lo que estaba ocurriendo. Me sentía como una persona diferente, sentía que las cosas estaban cambiando, incluso que el mundo externo era diferente. Cuando yo llegué nuevamente a mi casa, pues tenía esa expectativa de que todo ahora era nuevo, que era diferente. Pero recordaba las palabras de ese líder y justo tuve que pasar por enfrente de una taberna a la cual yo frecuentaba bastante. Y cuando estaba pasando por ahí pensé que chévere encontrarme con algunos amigos y poderles compartir lo que claro, no era muy sabio, eh, compartirles lo que acabo de vivir. Pero no fue eso lo que ocurrió, sino que salió una joven de ese lugar, la cual yo conocía, pero no había tenido una amistad con esa persona. Y me saludó como si hubiéramos sido los mejores amigos de toda la vida. Se me lanzó, me dio un par de besos y me dijo, qué bueno verte, hace rato que no te veía, quería pasar un tiempo contigo, quiero invitarte a la fiesta, hoy voy a gastarte. Bueno, me empezó a ofrecer un sinnúmero de cosas y yo me empecé a poner nervioso y recordaba las palabras del líder que decía, la prueba está allá, la prueba está allá. Y ella seguía hablando y hablando y me tomó de la mano, me llevó a otro lugar. Incluso ella tenía droga en su maleta, abrió su maleta, me dijo, hoy la vamos a pasar súper chévere, hoy la noche es para nosotros. Y yo tenía así la cara perpleja, yo solo pensaba en todo lo que había escuchado durante esos 3 días en el campamento. Y recordaba las palabras del líder diciéndome, la prueba está allá. Y al final ella me dice, pero ¿qué te pasa? Responde, di algo. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Usted quiere saber lo que me pasa? Me dijo, claro, dime, ¿qué te pasa?
Y yo le dije, no, que conocí a Dios. Y ella hizo una cara de sorpresa y de una vez me dijo, ¿estás loco? Y yo dije, pues creo que sí. Y de una vez me rechazó, me dio un empujón y empezó a maldecir y a decir otras cosas. Y yo empecé a experimentar un gozo dentro de mí por haber rechazado todo lo que ella me estaba ofreciendo en ese momento. Yo después pude entender que no era una mujer, que era el diablo maquillado y con una minifalda. Fue una experiencia aterradora, pero al mismo tiempo eso produjo tanto gozo en mí que yo recuerdo la imagen. Yo estaba en un parque y yo quería salir de ese parque y gritar por el medio del parque lo que había ocurrido. Yo me sentía como todo un héroe. Yo no sé si ustedes han experimentado algo similar, pero era la primera vez que yo había sentido que le había metido un gol al diablo. No sé si pueden explicar eso también. Pero yo me sentí con tanto gozo, con tanto poder para decirle no al pecado. Yo nunca había experimentado eso. Siempre el pecado me había controlado, siempre yo había cedido a las tentaciones. Obviamente tenía una vida descontrolada, desordenada, que por primera vez yo había sentido dominio propio y la ayuda de Dios, la asistencia de Dios en ese lugar para decirle no a Satanás, no al pecado y vencer una tentación. Esto fue una experiencia extraordinaria para mí. Y de ahí en adelante, obviamente, uno puede seguir contando historias de lo que esto produce en la vida de un creyente. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque esta historia refleja algo de la manera como nosotros muchas veces somos tentados. Con mayor o menor intensidad, la vida del creyente está llena de pruebas, de tentaciones. Y a veces no entender la naturaleza de esas tentaciones nos debilita para poder enfrentar, para poder salir bien librados de la tentación. Cada prueba, cada tentación es una oportunidad también para glorificar a Dios, para adorar a Dios. Lo que Santiago nos va a enseñar en estos versículos esta mañana, vamos a estar estudiando los versículos del capítulo 1, vamos a estar estudiando los versículos 12 al versículo 18 del capítulo 1. Y lo que vamos a estar estudiando aquí en estos versículos es clave si queremos entender cómo podemos vencer la tentación y sentirnos bienaventurados al vencer la tentación. Es por eso que titulé ese mensaje así, bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Se sienten bendecidos por poder salir bien librados de una tentación? ¿Sienten gozo? Deberíamos sentirnos así. Muchas veces nos sentimos como acorralados, perseguidos, ¿cierto? Como que estamos siendo bombardeados. Pero cuando salimos bien librados, esto produce gozo. Y vamos a ver 3 razones por las que los cristianos deben sentirse bienaventurados cuando son capaces de soportar la tentación. 3 razones por las que los cristianos o por las que el creyente es bienaventurado. Y vamos a mirar la primera ahí en el versículo 12 y luego vamos a orar. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por este tiempo en el que podemos y deseamos escucharte a ti. Que tú hables y ministres en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que nos capacites, Señor, para hacer frente a las acechanzas del diablo, a la naturaleza pecaminosa, Señor, a este mundo en el que vivimos, Señor, que constantemente nos está bombardeando, nos está ofreciendo, nos está seduciendo, nos está atrayendo, Señor, con cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes, Señor, a vivir nuestra fe con intensidad. Queremos, Señor, escucharte a ti, Señor. Que hoy podamos salir de aquí, Señor, con las herramientas, con la convicción suficiente, Señor, para podernos sentir bienaventurados, Señor, por enfrentar las tentaciones y salir firmes, Señor, al final. Rogamos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos desde la semana pasada, Santiago está hablando y quiero regresar a un versículo que es importante para entender el contexto de lo que él dice aquí. En el versículo 2, empieza el versículo 2 del capítulo 1 diciendo él, hermanos míos. Esta es una carta que Santiago está escribiendo a sus hermanos, a personas creyentes. Él está hablando a
cristianos que tienen la fe en Cristo, personas que en el versículo 1 dijo que estaban pasando por una serie de pruebas que no conocemos todos los detalles, pero está hablando de los primeros cristianos que fueron dispersos. Y él está tratando de animar a estos creyentes. Él está tratando de ayudar a los creyentes a mirar las razones por las que vale la pena pasar por todo esto, por las pruebas, por las aflicciones, incluso por las tentaciones. Y finalmente, cómo debe lucir la fe en medio de todo eso. Eso es lo que está tratando de hacer Santiago aquí. Santiago sigue hablando con un lenguaje con el que pueda animar a los hermanos que ahora están dispersos, están pasando las buenas y las maduras al dar a conocer su fe a otros. Y él se está dirigiendo a ellos. Él les dice que ellos son afortunados si soportan, si son capaces de soportar la tentación. Ellos deben sentirse bienaventurados cuando esto ocurra. Las pruebas, las tentaciones y los sufrimientos que experimentaron los primeros cristianos fueron desde la cárcel, fueron azotes, fueron crucifixión, lapidación, la hoguera misma. Los primeros cristianos, y nosotros podemos ser testigos de eso si leemos solamente el libro de los Hechos, los primeros capítulos del libro de los Hechos, podemos ver cómo los primeros cristianos hicieron frente a fe, cómo ellos tuvieron que lidiar con las dificultades, con las tribulaciones y con las tentaciones también. De hecho, solamente en el capítulo 6 y el capítulo 7 se nos narra el primer mártir de la iglesia, Esteban, un diácono de la iglesia que haciendo el ministerio fue apedreado y murió de forma trágica. Eso hace parte de la vida cristiana. Y Santiago nos quiere animar y quiere animar a los cristianos a pensar en todo esto que va a ocurrir o que puede ocurrir en la vida de ellos, pero que también puede producir gozo y que puede ser usado por el Señor. El Señor habla estas mismas cosas a través del apóstol Juan, advirtiendo a las iglesias de las dificultades y las pruebas. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el Señor hablando a las iglesias. A la iglesia de Esmirna dice este mensaje: no temas lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Juan coincide con lo que Santiago está diciendo aquí, y es que hay una corona de vida para aquellos que se mantienen firmes en medio de las pruebas y de las tribulaciones y de las tentaciones. Esta corona es la corona de vida, es la vida cristiana en sí misma, es lo que va a autenticar al final de la vida del cristiano que esta persona realmente es un creyente. Y el Señor dice que hay una corona con la cual vamos a ser identificados como hijos de Dios, aquellos que hemos resistido hasta el final, aquellos que hemos superado las pruebas, aquellos que hemos superado la tentación. Esa misma corona para las pruebas y las tentaciones ha sido un medio de gracia que Dios ha usado para autenticar la integridad en la vida de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Ahora, tenemos que decir que las pruebas, las tentaciones, las dificultades no se pueden evitar muchas veces. Son inevitables. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo: confiad, yo he vencido el mundo. ¿Sí? Eso hace parte de la vida cristiana. Y vemos eso, como ya mencioné, en el libro de los Hechos. Aunque Santiago se dirige a varones en el primer versículo, él no está hablando exclusivamente a ellos. De hecho, muchas mujeres piadosas también sufrieron al lado de estos hombres. Ahí nada más en el libro de Hechos, en el capítulo 9, se menciona a una discípula que perdió la vida y Pedro fue a resucitarla. Estamos hablando de Dorcas o Tabita, como se conoce también. Pero muchas otras mujeres acompañaron a sus esposos en el sufrimiento también. Vemos otras mujeres que sufrieron y fueron tentadas de la misma forma que los hombres. Así que Santiago está hablando no solamente a los hombres, quizás porque sabe que los hombres son más débiles, ¿verdad? Pero él está incluyendo, este mensaje es para toda la iglesia. Él era pastor en Jerusalén y es un mensaje que él quiere que todos escuchen. Lo cierto es que tanto hombres como mujeres han sido llamados a resistir las pruebas y las tentaciones. Y Santiago quiere que todos sepan esto. El verbo que usa Santiago para describir la actitud del cristiano es soportar.
Él no dice que debemos esquivar las tentaciones, que debemos esquivar las pruebas, sino soportarlas. Y este verbo en griego suponeo, que significa mantenerse firme, resistir hasta el final. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cuántas veces una prueba, o una dificultad o una tentación nos ha hecho pensar ligeramente hasta aquí llegamos? No vamos a poder continuar. Eso es lo que quiere nuestro enemigo y vimos eso en el mensaje que Juan le dio a la iglesia Esmirna. Pero lo que el Señor quiere es que nos mantengamos firmes hasta el final. La idea es de avanzar mediante la prueba, que lo que ocurre en nuestra vida, ya sea una prueba o una tentación, no nos detenga, sino que sea una forma en la que Dios nos use lo que está ocurriendo para santificar nuestro carácter. Y yo sé que todos aquí tenemos diferentes debilidades, tenemos diferentes tentaciones, tenemos diferentes pruebas, pero Dios quiere usar todo lo que está ocurriendo en nuestra vida para formarnos. Y por eso es que Santiago le dice a los hermanos de esta forma. Él quiere que los hermanos se encuentren bienaventurados cuando puedan superar estas tentaciones. Porque cuando haya resistido la prueba recibirán la corona de vida. Finalmente, aunque él habla del futuro, obviamente no tenemos una corona en este momento, aunque seamos salvos, vamos a ser identificados de esta forma al final. Y yo tengo una hipótesis que creo que esas coronas son para el mismo Señor en el día de las bodas del Cordero. Ahora, solamente para decir que lo que el Señor espera de nosotros es que como siendo sus hijos podamos ser identificados como hijos al soportar toda esta serie de dificultades y pruebas. Eso es lo que Santiago tiene en mente. Me llama mucho la atención que Santiago, no sé si notaron eso en el versículo 1, cuando Santiago empieza a escribir esta carta, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Note que Santiago no dice hermano de Cristo, ¿sí? Y Santiago pudo haber sido tentado a sentir orgullo por ser el hermano de Jesús, ¿cierto? Sentirse privilegiado por ser su hermano. Pero me gusta mucho y por eso quería resaltar lo que él se identifica como un siervo de Dios. Santiago tuvo que reconocer que Jesucristo también fue el Señor de su vida, fue su Salvador, aunque era su medio hermano. Y esto nos ayuda un poco a entender también que la naturaleza de las tentaciones y de las dificultades es para todos. Pero hay una gran diferencia al ser tentado siendo un hijo de Dios y no siendo un hijo de Dios. Y por eso él habla a los hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque ya le está hablando de que son parte de la misma familia, tienen el mismo padre y tienen las mismas herramientas para poder hacer frente a estas dificultades, a estas tentaciones, a estas pruebas. Ahora él habla de una recompensa que es una corona. Ya hablamos de que quizás esa es esa es la vida eterna que todos reciben. Y dice que esta corona Dios la ha prometido a quienes le aman, ¿sí? A quienes aman al Señor. Y yo creo que esta debe ser la mayor motivación para enfrentar las dificultades como cristianos. El amor que le tenemos al Señor. Y tenemos que preguntarnos en cada situación, en una prueba, en una tentación, en una dificultad, ¿amamos a Dios? Porque quizás la respuesta es lo que va a hacer la diferencia a lo que estemos viviendo. Porque eso fue lo que hizo la diferencia también en Dios hacia nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Y es el motor que nos va a ayudar a hacer frente a lo que tengamos nosotros que atravesar. Versículo 12, aquí en este versículo encontramos la primera razón por la que nos debemos sentir bienaventurados. Y es porque podemos evaluar la capacidad de resistencia cuando somos probados. Podemos evaluar qué tan maduros somos, o si lo puedo decir de otra forma, qué tan creyentes somos. Porque solamente los verdaderos creyentes van a poder resistir la tentación. Un no creyente, ahora no quiero decir que los creyentes no van a ceder a la tentación, muchos creyentes van a ceder a la tentación, pero finalmente los verdaderos creyentes van a permanecer firmes hasta el final para recibir esa corona. Y así es como Santiago lo presenta.
Entonces, una de las primeras razones por las que nosotros podemos sentirnos gozosos es porque el Señor reafirma quiénes son sus hijos a través de la tentación y a través de las pruebas, como vimos en el pasaje la semana pasada. Esta corona es un símbolo de victoria. Era una corona que se le daba a los atletas, pero también se le daba a las personas que venían de la guerra. Cuando una persona ganaba una batalla, entonces venían y lo coronaban y le daban una diadema. ¿Sí? Y era una diadema hecha de, de, una, de un olivo, era una planta, ¿verdad? Un pedazo de rama ahí. Eso no tenía ningún valor, pero en sí lo que le daba el valor a esa corona era lo que estaba precedido, que era la batalla, era la victoria que ellos habían alcanzado. Y por eso era tan significativo. Igual en el caso de los atletas, ellos después de haber ganado la carrera, entonces recibían también eso, pero eso no tenía mucho valor. Lo que le daba valor era lo que ellos habían logrado, lo que eso representaba como tal. Y aquí Pablo lo dice, Santiago lo dice de esa misma forma. Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 28, que muchos compiten por un premio temporal, pero que los verdaderos hijos lo hacen por recibir una corona incorruptible. Y esa es la corona de vida, la corona de la que está hablando Santiago. Entonces podemos ver aquí en medio de las pruebas y cómo Santiago menciona a los hermanos esta lucha, que Dios puede evaluar nuestra capacidad de resistir las pruebas o la capacidad de nuestra integridad a través de las tentaciones, cuando nosotros nos permanecemos firmes. Y yo creo que esto es algo que con el tiempo todos hemos experimentado como cristianos. Quizás usted cuando cristiano, los primeros años de la fe cristiana, usted luchaba con algunas cosas que hoy espero no esté luchando con esas mismas cosas, ¿cierto? Y la idea con eso es que vamos madurando, que vamos creciendo en nuestra fe, ¿sí? Y que nuestra integridad va autenticando quiénes somos como hijos de Dios, para al final en la gloria venidera obtener esa recompensa, esa corona que nos identifica como hijos del Señor. La segunda razón por la que el hombre es bienaventurado cuando soporta la tentación la encontramos en el versículo 13 al versículo 15. Leamos estos versículos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Santiago señala aquí que uno no puede culpar a Dios de las tentaciones. ¿Han escuchado alguna vez a alguien culpar a Dios de eso? La gente dice, pero si Dios nos hizo así, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos hombres decir, pero si Dios sabe que nos gustan las mujeres, eso es irracional, es no entender quién es Dios, es no entender la esencia de Dios, cómo Dios nos ha hecho. Como vimos la semana pasada, esta misma palabra que se usa en el versículo 2, aquí en el versículo 12 está 2 veces, prueba y tentación, pueden ser palabras intercambiables. La diferencia la hace el resultado de eso, porque la prueba, si es una prueba, por supuesto, viene de Dios y crecimiento espiritual. Y si es una tentación, no puede venir de Dios y nos estanca. ¿Sí? Eso hace la distinción, porque Dios dice, Santiago no puede tentar a nadie. Entonces podemos identificar cuando es una prueba o cuando es una tentación, porque la prueba busca otra vez ayudarnos a crecer en nuestra fe, y la tentación simplemente busca, como dice aquí Santiago, dar a luz el pecado para que el pecado dé a luz la muerte o lleve finalmente a la muerte. Ahora, ¿qué hacemos con otros pasajes en la Biblia? Por ejemplo, alguien podría hacer la pregunta acerca de la oración de Jesús en Mateo capítulo 6, cuando Jesús oró, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué hacemos con eso? Jesús estaba diciendo que las tentaciones venían del Señor por hacer esa petición. Por supuesto que no. Si leen lo que sigue en el pasaje, lo que está diciendo es que más bien que nos libre de las tentaciones, o en el lenguaje de Santiago, que nos haga permanecer firmes en las tentaciones. ¿Sí? Una mejor traducción de ese versículo, y voy a leer el versículo en la Nueva Traducción
Sí, en la Nueva Traducción Viviente dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Eso era lo que Jesús estaba pidiendo. Jesús sabía que estábamos en el mundo, Jesús sabía que sus discípulos estaban en el mundo y que podían ser tentados. Y por eso Jesús ora por ellos, para que ellos puedan resistir también la prueba. Y esto es muy importante lo que Jesús está haciendo. Ahora, la segunda razón por la que el hombre es bienaventurado cuando soporta la tentación es porque a través de la tentación reafirma su fe. Se da a conocer su fe. Y esto lo hemos dicho un sinnúmero de veces. ¿Dónde va a conocer a los verdaderos cristianos? En las dificultades, en las pruebas y en las tentaciones. ¿Sí? Si es un creyente firme, si es un creyente maduro, va a poder hacer frente y va a poder salir bien librado de eso. ¿Cierto? No va a poder, no necesariamente tiene que esquivar eso, ya dije, no, es inevitable, incluso muchas veces Dios lo pone en la prueba, ¿sí? Dios lo pone en una situación, Dios permite hasta cierto punto, como en el caso de Job, ¿cierto? Dios lo permite hasta cierto punto, pero el creyente al final va a salir bien librado de estas cosas, como dice, o en las palabras de Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, va a resultar que todo eso va a ser usado por Dios, ¿sí? para bien de la persona. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es lo que dice Pablo, de esa forma lo menciona. Entonces, lo que Santiago deja bien claro es que una tentación no puede Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Ahora, ¿qué hacemos otra vez con lo que las personas dicen en cuanto a la tentación? Bueno, Santiago nos ayuda a ver aquí de dónde vienen las tentaciones. Noten otra vez el versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Pero aclara en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces Santiago da la respuesta de dónde viene la tentación, y es de la propia naturaleza del hombre. ¿Será importante eso que él está diciendo ahí? Claro que es importante, porque entender quiénes somos y cuál es nuestra naturaleza nos va a ayudar también a defendernos. Nos va a ayudar a mantenernos más firmes, pero a veces creemos que nosotros por ser cristianos ya tenemos una inmunidad a algunas cosas, y eso es mentira. No somos inmunes, son frágiles como los demás. Ahora, lo extraordinario es que el Señor nos ha capacitado para hacer frente a las tentaciones, a las pruebas, a las tribulaciones, pero de todas formas necesitamos acudir a Él. Santiago apela a que el carácter de Dios, en el carácter de Dios, Dios no puede ser tentado. Y él explica que esa tentación es de sus propios deseos, de lo más profundo de la naturaleza pecaminosa vienen esos deseos. La palabra concupiscencia es traducida como un deseo, y de ahí viene la palabra pasión, que es un deseo incontrolable. ¿Has sentido eso alguna vez? Todos hemos sentido deseos, pasiones, ¿cierto? Concupiscencias, ahí están nosotros, somos hechos de la carne, y nuestra carne nos invita, y esos deseos que son inclinados, o esas pasiones que son inclinadas a satisfacer los deseos de la carne, muchas veces se convierten en nuestras tentaciones. Pablo dice, hablando a los hermanos, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 3, él les recuerda que así éramos todos. Escuchen cómo dice este versículo, Efesios 2:3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esa era la condición antes de ser cristianos, antes de recibir la corona. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo recuerda ya a los Efesios que esa era la naturaleza humana, es la naturaleza humana de todos sin Cristo. Y eso nos indica que una persona sin Cristo está llamada a fracasar frente a las tentaciones. Va a ceder, dice aquí Pablo en este mismo versículo, que esa persona está haciendo la voluntad de la carne, está cediendo a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo que le puede dar el dominio propio para hacer frente a las tentaciones. Pablo es claro al afirmar que estos deseos nos impulsan en una dirección contraria en la que Dios quiere que vayamos.
De hecho, Pablo mismo dice en Romanos capítulo 7, el versículo 17 y 20, escuche cómo dice el apóstol Pablo. De manera que que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo admite que hay un problema en la naturaleza pecaminosa y que estamos inclinados a pecar, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Entonces él dice, claro, que si esa es nuestra inclinación es hacia el pecado, entonces ¿cómo vamos a enfrentar el pecado? Empezar a entender la naturaleza del pecado, primero para reconocer que necesitamos a Cristo, que necesitamos otra vez ser perdonados por Cristo para recibir el Espíritu Santo y hacer frente a las tentaciones. Es la única forma en que vamos a poder vencer la tentación. Ya no podemos culpar a Dios de que Dios es quien nos ha hecho de una forma o de otra. Pasamos de ser esclavos voluntarios al pecado para combatir nuestros deseos. Eso es lo que pasa con un nuevo creyente. Cuando una persona se convierte, ya deja de ser un esclavo del pecado y ahora es un esclavo de Cristo. Y tiene que empezar a educar su mente, su carne, sus pensamientos para servir a Cristo. Y Pablo habla de eso también en Romanos capítulo 12. Por eso Pablo dice, yo ya soy una nueva criatura en Cristo, porque es el trabajo que tenemos que hacer. Y obviamente nos va a tardar toda la vida eso. Es un proceso de santificación, pero inicia cuando hemos recibido a Cristo. Santiago describe en el versículo 14 y versículo 15 una progresión en la tentación. El primero habla de que es un deseo. Y yo estaba tratando de explicar esta mañana en el primer servicio que ese deseo muchas veces no es pecaminoso, otras veces sí. Pero algunas veces simplemente es algo que pasa por mi cabeza y el pensamiento no necesariamente es pecaminoso, pero que si ese pensamiento logra inclinar mi voluntad para luego pecar, ya es un pecado, ¿sí? Ya es una tentación. Es decir, que la tentación en sí misma no es un pecado. Jesús fue tentado en todo, lo leímos en el pasaje que esta mañana el hermano leyó en Hebreos, en el capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, Jesús fue tentado en todo. La tentación en sí misma no es un pecado, sino cuando esta cede, ¿sí? Y pasa de la mente a los hechos y entonces ahora ha concebido un pecado. Y esto pasa a través de la atracción y la seducción. Y es que es la misma estrategia que vemos en Génesis capítulo 3 de la misma forma que Satanás tentó a Eva. Ahora, mientras que soporta la tentación a través de Cristo, cuando nosotros tenemos la promesa de Cristo, de que si soportamos la tentación vamos a recibir una corona de vida eterna, mire lo que promete la progresión del pecado: muerte. O sea, resistir la tentación promete vida eterna, la corona de la vida eterna. Pero ceder en la tentación, dejar que la tentación lleve a cabo el pecado, solo va a producir muerte. Podemos sentir un deseo. Dios a todos nos ha hecho con deseos, ¿sí? Los deseos en sí mismos no son malos y no son pecaminosos, pero el problema es qué hacemos con un deseo y cómo cedemos a ese deseo, y ese deseo puede convertirse en un mal pensamiento y luego ese mal pensamiento en una mala acción, y obviamente ya hemos concebido y hemos dado al pecado. Esa metáfora del nacimiento nos ayuda a entender que el pecado va siendo consumado y finalmente va a dar a luz un resultado que finalmente lleva a la muerte. Al comprender entonces la naturaleza de la tentación, podemos resistir mejor la tentación, y al hacerlo podemos afirmar mejor nuestra fe. Yo creo que eso es lo que Santiago quiere animar a los hermanos aquí. Santiago quiere ayudar a los hermanos a entender que ellos pueden enfrentar la tentación, que ellos pueden enfrentar las dificultades porque son creyentes y que pueden a través de todo eso glorificar a Dios, quien los salvó. Algo práctico en este punto, hermanos, de
de identificar las dificultades o las tentaciones. Yo no sé si ustedes saben en qué son débiles. ¿Sí? Incluso uno puede saber qué día es más débil de la semana o en qué hora usted es más débil. Pero eso hace parte de nuestro crecimiento espiritual. Cuando podemos identificar de qué forma Satanás nos tienta, podemos ser más sabios a hacer frente a la tentación. ¿Sí? Yo aprendí en ese ejemplo que les di de mi primera experiencia de la tentación, que no era sabio bajarse del bus y pasar siempre por enfrente de esa taberna. ¿Sí? Tenía que escoger otro camino. La forma en evitar la tentación. Porque la Biblia dice que el que está firme mire que no caiga, y uno puede caer muy fácilmente. Y el peor error es pensar que uno no va a caer. El peor error es pensar que eso no es conmigo, que yo voy a estar bien, que yo ya llevo 20 años en la iglesia, que yo ya hice el discipulado completo. Ese es el peor error. Tener confianza en sí mismo y no en Cristo. Lo que el Señor quiere es enseñarnos a resistir la tentación, y muchas veces eso no significa que tenemos que abrir la camisa y sacar la S super cristiano, ¿no? Tenemos más bien que aligerar los pasos como José y salir corriendo. ¿Sí? Eso significa muchas veces resistir la tentación, y en cada caso es diferente. Pero lo que el Señor quiere es que salgamos bien librados al final de la tentación. Eso es lo que, y eso es lo que Santiago está tratando de hacer, animar a los hermanos para que terminen así. Entonces ya vimos la segunda razón por la que el hombre es bienaventurado cuando soporta la tentación. Reafirma la fe en el Señor. Autentica realmente si es una persona que es merecedor de esa corona que va a recibir, como dice Santiago ahí al final. Y no por soportar la tentación, sino por lo que Cristo hizo. Porque si ya es un creyente verdadero, lo va a hacer. Ese es el resultado. Si es un creyente genuino, lo va a hacer, porque ahora Dios lo ha capacitado para eso. Es a través del sacrificio de Cristo que puede vencer la tentación. No sé si ustedes pensaron en eso, pero yo cuando pensé en la corona, pensé que Jesús también recibió una corona. Y su corona también era símbolo de victoria, porque Él no solamente venció la muerte, sino que ahí aplastó todas las tentaciones en la cruz. Y por eso ahora nosotros podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos enseñó cómo hacerlo. Ahora leamos los versículos 16 al 18 para mirar la tercera razón por la que el hombre es bienaventurado cuando soporta la tentación. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí encontramos la tercera razón. Y la tercera razón es que un creyente se puede sentir bienaventurado cuando soporta la tentación porque crece en su discernimiento. Santiago termina esta sección con una exhortación final porque quiere que todos los cristianos crezcan. Esa cualidad del discernimiento cada vez es más anticuada, ¿no les parece? Ahora, por eso Santiago inicia diciendo, hermanos míos, no erréis. No se equivoquen en la forma de pensar, no se equivoquen en lo que está ocurriendo en sus vidas. ¿Y por qué les dice así? Si en ese momento era un problema, ahora será un problema mayor. El apóstol Juan también había dicho algo al respecto. Él dice en primera de Juan, el versículo 1, el versículo 18, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchas veces la forma más fácil o más corta de engañarnos a nosotros mismos es decir que eso no va a pasar con nosotros. ¿Sí? A mí no me pasa eso. Yo tengo el control de eso. Yo puedo manejar eso. O sea, creemos otra vez que estamos firmes en algo. Y obviamente no podemos jugar con eso. Pero Santiago dice aquí, hablando de Dios, dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago dice que nuestro Dios es un Dios inmutable, Él no cambia en su esencia y Él no puede ser engañado por la forma en que nosotros queramos ver las cosas. Usted puede ver las cosas de otra forma y usted me puede refutar. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice o no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, está bien, pero Dios no va a cambiar de opinión porque usted dice eso. Él es el Padre de la luz, Él es el Padre, el creador del cielo, el creador de la luna.
Él ve las cosas correctamente. ¿Cómo ve usted el sol desde acá? Usted lo ve así pequeñito, ¿cierto? Dios conoce cuánto mide el cielo. Él conoce su intensidad, cuánto pesa. Él ve la proporción correcta de cada cosa en la realidad que es. Nosotros realmente desde esta parte de la eternidad vemos las cosas tan diferentes como Dios las, y por eso tenemos que confiar en Él, porque Él es un Dios que no cambia. Él es el Padre de las luces. Él creó estas lumbreras para distinguir, para que podamos distinguir entre el día y la noche. Pero la falta de discernimiento nuestro a veces ni siquiera nos damos cuenta es de día o es de noche. Ya estamos tan mal, el pecado nublado, como yo prediqué en otro mensaje, nuestro entendimiento, que ya no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no se puede hacer esa distinción. Si ya no podemos identificar entre la noche y el día, bueno, ya no hay mucha esperanza, ¿cierto? Pero bueno, sí la hay en Cristo. ¿Sí? Puede acudir a Cristo. ¿Sí? Era mucho más fácil hace un par de décadas identificar lo inmoral, ¿cierto? Hoy estamos defendiendo cosas que hace 30 años no teníamos que defender. Es increíble, hoy estamos defendiendo la familia. ¿Quién iba a pensar eso hace 30 años? La hombría, el rol del hombre, el rol de la mujer. Estamos defendiendo cosas y no deberíamos estar haciendo estas cosas, hermanos. Deberíamos estar predicando el Evangelio. Deberíamos estar predicando que Cristo vino para dar vida eterna. Pero hoy estamos haciendo una exposición desde el púlpito de si el perro hace parte de la familia o no. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el discernimiento al que hemos llegado? Que ya no podemos ver, no podemos hacer ese tipo de distinciones. Es triste en realidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque no tiene discernimiento para eso, porque se disciernen espiritualmente, dice Pablo. Ahora, es entendible que muchos hombres allá afuera no puedan ver las cosas como son, que no puedan dar, que no puedan distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero si hablamos de cristianos, hablamos de cristianos que están otra vez entretenidos en muchas otras cosas, que están tratando de refutar si eso es bueno o no es bueno para Dios. Realmente puede ser muy confuso. ¿Sí? Todo eso para confundirnos, para restarle valor a lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y obviamente para ceder paso en la tentación. Lo que Dios nos provee, dice Santiago aquí, todo buen don perfecto desciende de Dios, toda buena dádiva desciende de Dios. No podemos olvidar eso. Él provee las cosas buenas. Salvación, amor, perdón, gracia. Son regalos pero hoy día son cuestionadas esas cosas. Que son cosas buenas, pero tienen que ser explicadas. Otra vez, ya hemos perdido los sentidos, ya no podemos discernir. Dios siempre ve las cosas en su proporción correcta, como son. Pero han tratado de vendernos un Dios que necesita actualizarse. Nuestro Dios es un Dios anticuado, un Dios empañado, ¿cierto? Un Dios que necesitamos ponerle un botón ahí para actualizarlo. Eso es lo que muchos están tratando de hacer con el Dios que hoy nosotros predicamos. ¿Sí? La verdad es que no, nuestro Dios no cambia, dice Santiago. No hay sombra de variación en Él. Él sigue afirmando las mismas cosas acerca del matrimonio, acerca del aborto, acerca de la homosexualidad. Él sigue afirmando exactamente las mismas cosas, por extraño o por feo que se escuche hoy día desde el púlpito. Él dice las mismas cosas. Él no ha cambiado en esto. ¿Sí? Noten como dice Santiago ahí finalizando el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué significa eso? Que Él nos escogió. En su providencia somos sus hijos. Él nos adoptó, nos perdonó, nos salvó, nos santificó y nos preparó, nos equipó para hacer frente a las pruebas
Él dijo, nos prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estoy ahí. Y Pablo lo recuerda allá en primera a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 13. ¿Recuerdan ese versículo? Yo creo que algunos lo tienen memorizado, ¿no? Leamos el versículo. Primera de Corintios 10, 13. Ahorita van a decir, ah. ¿Cuál fue la de Dios ahí en ese versículo? Escuchen cómo dice el versículo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Además de lo que dice Santiago, de que Dios no va a tentar a nadie, Pablo afirma que por nuestra concupiscencia somos tentados, pero que Dios nos da una salida y que Él es fiel. Hay una puertica para evitar la tentación, o bueno, no necesariamente para evitarla, para salir bien librados, para mantenernos firmes en la tentación. Hay una puerta para eso. Él, dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo, y ese nacimiento, y Pablo habla de eso, y Juan también habla de eso. Jesús habló de ese tema con Nicodemo en Juan, en el capítulo 3, que era necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, y ese nacimiento es el que nos da el poder para poder vencer la tentación, para poder soportar la tentación. Por eso es que Santiago habla a los hermanos de lo que pueden ser capaces de hacer, no presumiendo algo, sino entendiendo la naturaleza de ellos ahora, entendiendo que ellos son salvos, que son capacitados por el Señor. ¿Para qué? Como bueno, Santiago dice aquí, que para que sean primicias de sus criaturas. O sea, lo primero, lo selecto de lo que Dios creó. Eso es extraordinario, como Santiago dice. Nosotros somos la fruta de exportación de Dios. ¿Mm? El fruto de exportación. Cuando la gente nos vea, cuando la gente vea al pueblo de Dios, la iglesia del Señor, soportando las pruebas, resistiendo la tentación, van a ver a Cristo a través de nosotros. Eso es lo que Santiago quiere que ocurra cuando los cristianos estén pasando por todo tipo de pruebas y de tentaciones, de dificultades, como va a pasar. Que nuestro discernimiento crezca para poder mantenernos firmes en la fe. Eso es lo que Él quiere. Termina Santiago con esta sección diciendo que todos los creyentes deben ser los primeros, los mejores frutos de esa creación. Ahora, no podemos hacer eso si realmente no hemos resistido la tentación, si estamos cediendo, si estamos viviendo en la carne, si estamos inclinados más a satisfacer los deseos de la carne y no vivimos para el Señor. Inicié contándoles una historia personal. No siempre he soportado la tentación. Muchas veces he caído en la tentación, pero por su gracia y el amor del Señor, Él siempre ha estado presente. ¿Sí? Y siempre ha estado presente la salida. Él es la puerta. Él es la puerta para resistir la tentación. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vid. Ahí está la puerta, es a través de Cristo que vamos a poder soportar las tentaciones. Santiago desea que nuestra fe en Cristo sea suficiente para enfrentar las pruebas, las tentaciones, y al final que todas las cosas, como dice Pablo, nos ayuden para bien, para los propósitos que Él tiene. Eso es lo que quiere el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Escuchar este pasaje, Señor, nos alienta. Es increíble pensar que desde los primeros cristianos, Señor, tuvieron que pasar por tantas dificultades, tantas pruebas, Señor. Y que gracias a la fe de ellos, nosotros hoy estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra. Gracias a que los primeros apóstoles resistieron, Señor, e incluso fueron capaces de dar su vida por ti, Señor. Gracias por eso, Señor. Has edificado tu iglesia, Señor. Tú has prometido cuidar de ella, Señor. Y que las puertas del Hades, Señor, no prevalecerán en contra de ella. Y te damos gracias por eso. Señor, deseamos como creyentes poder tener, Señor, la fortaleza física, espiritual, Señor, para poder hacer frente a las acechanzas del diablo, a la tentación, Señor.
Entendemos que Satanás quiere estropear toda obra perfecta tuya, Señor, tu iglesia, Señor. Lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, lo que tú quieres hacer en nuestros hogares, lo que tú quieres hacer en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones personales. Satanás quiere dañar todo lo que tú has llamado bueno, todo don perfecto que tú nos has dado, Señor. Él lo quiere estropear. Pero hoy, Señor, entendiendo que somos inclinados al pecado, Señor, pero que hemos aceptado a Cristo, podemos vencer, Señor, la tentación. Queremos comprometernos, Señor, a ser más conscientes de estas verdades, para apartarnos del pecado, para vivir para ti, Señor. Yo ruego, Señor, que si hay personas en este lugar que no han confesado que son pecadores, que necesitan a Cristo, que se han dado cuenta, Señor, que han cedido al pecado constantemente, que son esclavos de un pecado, que hoy puedan, Señor, reconocer que esa es su condición y que necesitan a Jesús para ser librados, Señor, de Satanás y del pecado mismo. Escucha la oración de ellos, Señor. Escucha la oración de los creyentes también, Señor, que han caído muchas veces, Señor, que han bajado la guardia, Señor, que de una u otra forma, Señor, han debilitado el cuerpo de Cristo, Señor, por no caminar en santidad, por no seguir, Señor, el camino de la santificación. Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a crecer en nuestra fe, en nuestro amor hacia ti, en el compromiso que tenemos como hijos tuyos, Señor, para poder honrar lo que tu Hijo Cristo hizo por nosotros. Que Cristo sea glorificado en todo momento, Señor. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Ayúdanos esta semana con toda prueba, con toda tentación, Señor, que tengamos que enfrentar. Que podamos recordar, Señor, que tú estás ahí, Señor, para librarnos, para ayudarnos a salir bien librados, Señor, y mantenernos firmes hasta el fin. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús.